¿Cómo están? Buenos días, gusto de saludarles. Esto es Escenario Social en nuestra edición semanal desde Polar Comunicaciones. Un saludo cordial a la comunidad magallánica, a la gente que nos escucha en distintas partes. Cristian, te saludo cordialmente, lo mismo para ti, querido Alfredo Fonseca Mijovilovich. Buenos días, gusto saludarlo igualmente, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos ven en el programa, ¿cierto? Y claro, gusto saludarte a ti, gusto saludar también a Alfredo, a la gente de Radio Polar, ahí Cristóbal que nos está asistiendo a los controles, y por supuesto a todos nuestros auditores, los que ven por redes sociales también este programa, los que pacientemente nos esperan también en la televisión. Así que un saludo para todos ellos. Hola, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario, como dice Cristian. Un saludo a Manuel como compañero de panel, a Cristian también. Un gran saludo para ambos y obviamente al personal de Radio Polar y a Cristóbal y a todos nuestros auditores, televidentes que nos siguen y que nos ven. Saludo a la señora Sonia y a don Sergio que me hicieron comentarios esta semana. Así que un abrazo para todos y por favor a cuidarse. Bien, exactamente, por favor a cuidarse. Ya seguramente desarrollaremos lo que pasa con la realidad de nuestro Magallanes. Ya abordaremos ese tema, ¿cierto? En el segundo bloque normalmente es para Magallanes. Pero bueno, amigos, fíjense que normalmente eh, nosotros buscamos desde el análisis, ¿cierto?, abordar distintos temas y la información que traza la noticia en la semana tiene que ver fundamentalmente con este proyecto de ley, ¿cierto?, que se presentó desde el Senado a propósito de, y que genera una discusión, ¿cierto?, respecto de si es necesario indultar o esto se trata de una verdadera amnistía, el proyecto de ley que dice relación con, abro comillas, los presos políticos de nuestro país a propósito de lo que ocurrió, cierro comillas, perdón, a propósito de lo que ocurrió con el estallido social, ¿ya? Eh, Fíjense que eh, la pregunta que quiero dejar para abrir el hilo conductor, muchachos, de este tema, ¿cierto? Que, insisto, traza, ¿cierto?, la semana noticiosa en los medios, tiene que ver con que si resulta necesario entonces una salida política, ¿cierto?, a esta problemática, ¿cierto?, que se ha instalado en función del exceso de casos que sobrepasa, ¿cierto?, la capacidad que tiene la Fiscalía, ¿ya? Abro el hilo conductor entonces, muchachos, a partir de este análisis, ¿cierto?, breve, para que podamos desarrollar cada uno de nosotros nuestra propia reflexión, ¿cierto?, y la observación que tenemos, ¿cierto?, desde nuestro panel respecto de esta problemática. Cristian. Mira, interesante esto de los famosos presos políticos, ¿cierto? O perseguidos políticos, porque aquí hay, Alfredo seguramente va a desarrollarlo con más detenimiento, pero hay conceptos jurídicos indeterminados de repente que se utilizan y que como no hay mayor precisión, puede dar para todo o para nada, ¿ah? Dependiendo de lo estricto de muchas veces la interpretación. Entonces, eh, esto lo digo a propósito y seguramente mucha gente se va a reír, pero cuando aparecen estos conceptos jurídicos indeterminados, cualquier tipo de interpretación puede dar para cualquier cosa. Fíjense, voy a colocar un solo ejemplo. Existe un impuesto a la transferencia de vehículos nuevos y los vehículos usados tienen una exención. Y la pregunta es definir cuándo un vehículo es nuevo y cuándo es usado. Me van a decir, pero fácil, pues cuando se maneja ya está usado. No, señores. Fíjense, la interpretación terminó diciendo otra cosa y prácticamente un vehículo usado es cuando llega al consumidor final, pero un vehículo puede seguir siendo nuevo aunque se esté usando en una empresa. Entonces es un absurdo, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante este tema de la hermenéutica y este tema también de aterrizar los conceptos jurídicos indeterminados porque puede dar por cualquier cuestión. Entonces, yo no voy a explayarme porque espero que lo haga Alfredo, de si son o no son presos políticos, pero lo que sí puedo decir es que en realidad aquí hay gente que rasga vestiduras por un lado y por otro, y hay que ser un poquito más consistente en ciertas cosas. Yo creo que tenemos que llegar a ciertos consensos o márgenes para, en ese margen,
tener ciertas cosas de tolerancia, pero fuera de ese margen no tolerar ciertas situaciones. Yo creo que cualquier acto delictual en realidad tiene que ser perseguido, pero también la justicia no puede ser al lote. La justicia es justa porque es rápida, porque es oportuna, porque entrega certeza, pero no se puede tener detenida una persona privada de libertad eternamente en vista de un proceso judicial. La Fiscalía también tiene que ser responsable en eso y no puede estar usando las herramientas que se le entregaron sin ningún criterio, a destajo, porque la privación de libertad es una cuestión sumamente que merma mucho a los derechos de las personas. Entonces, es una medida que tiene que usarse con su justa proporción. Y para ello, hay que ver si realmente hay causa plausible, pues si los elementos dan como para tener a una persona detenida. No puede ser que una persona esté un año detenida esperando juicio y resulta que después la condena sea 2 meses y entonces se le computa porque ya estuvo un año detenido. O sea, hay que ponerse serio con cuáles son las medidas cautelares que también la Fiscalía va a tomar. Mira, interesante lo de los conceptos indeterminados, Cristian. Ya voy a cederle la palabra, evidentemente, a Alfredo, y voy a dejarte el espacio, Alfredo, porque efectivamente a propósito de los conceptos indeterminados aparece lo que podría significar cierto indulto, amnistía, prisión preventiva, presos políticos, debido proceso. Por un lado, eh, eh, está la interpretación, ¿cierto?, de que estos procesamientos tienen que ver con desórdenes, con desmanes y con violencia, y por otro lado, ¿cierto?, está la interpretación de que estos procesamientos tienen que ver con delitos de destrucción, fundamentalmente a la propiedad pública y privada. Hay más de 700 casos, Alfredo, fíjate que donde personas llevan más de un año detenidas, y la pregunta es, ¿dónde están las garantías procesales? Más de un año detenidas en función de prisión preventiva, esta herramienta de la que habla Cristian. Alfredo, te saludo nuevamente, cordialmente, como siempre, amigo, y te cedo la palabra. Ya, mira, bueno, aquí se mezclan muchas situaciones y muchos argumentos. Y de repente cuando uno escucha a parlamentarios, escucha a representantes del gobierno, incluso a representantes de la fiscalía, no queda claro un tema, o a lo mejor no lo aclaran lo suficiente porque a lo mejor al mismo tiempo el proyecto no es muy claro al respecto, pero no queda claro si se está hablando de amnistía o se está hablando de indulto. El indulto opera una vez que la persona está condenada, eso aquí en la doctrina internacional también, ¿no? Y la amnistía es el no juzgamiento por un determinado espacio de tiempo de hechos que revisten caracteres penales. Y fundamentalmente la amnistía se ha usado cuando los países han estado envueltos en ciertas convulsiones sociales o de otro tipo, institucionales, digamos, donde han habido personas que han sido imputadas de delitos. Entonces, la sociedad, en una suerte de pacto social, decide no juzgar esos delitos y no hacer el juzgamiento de esos delitos por un determinado lapsus de tiempo. Entonces, aquí hay una suerte de confusión. Pero esto se enmarca, al parecer, porque he tratado de leer el proyecto, la verdad que está bastante poco claro en algunos aspectos. Se habla de una justicia de carácter transicional, de que como estos hechos habrían sido producidos en un cierto contexto social de protesta, digamos, hay que tener una consideración, una mirada especial. Bueno, ese será un tema que tendremos que conversar y para eso elegimos representantes, ¿no? En el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Y esos temas hay que conversarlos. Ahora, aquí hay temas anteriores también. La prisión preventiva ha sido utilizada, y esta es una opinión personal mía, y bueno, y mucha gente, varios profesores chilenos de Derecho Procesal Penal, varios penalistas chilenos, internacionales también, ponen en tela de juicio esta palanca de la prisión preventiva. Existen estudios de un profesor que falleció este año, a mitad de año, que es el profesor Julio Mayer, una eminencia del derecho procesal argentino y también a nivel mundial, por qué no decirlo, también
yo diría uno de los pocos representantes a nivel latinoamericano que es citado junto a nuestro a nuestro fallecido también penalista Manuel Bustos, o sea, que fue un profesor notable, que más se le rindió homenaje como diputado que como profesor cuando falleció. Pero bueno, son dos figuras señeras que ponen en tela de juicio en la prisión preventiva, o han puesto en tela de juicio la prisión preventiva. El propio defensor nacional, don Andrés Manque, se ha referido a este tema. ¿Por qué? Porque en Chile nos sorprendemos ahora, o se discute ahora sobre el tema, pero esto viene sucediendo hace muchísimos años atrás, que se ve a la prisión preventiva, que es una medida cautelar, junto con otras, como puede ser el arresto domiciliario y otras medidas más leves, que se utilizan como una suerte de pena anticipada. Y el hecho de que una persona que no tiene antecedentes anteriores, una persona que va a tener hipotéticamente una pena que no va a ser de cárcel, para que todo el mundo entienda y no hablar tantas cosas técnicas, no tiene por qué estar en prisión preventiva. Entonces, ahí hay un tema que tendrá que revisarlo el sistema judicial completo, llámese el Poder Judicial, llámese la Fiscalía. Y es cierto también lo que se ha dicho, de que la prisión preventiva, claro, no la otorga la Fiscalía, sino que la pide la Fiscalía, la otorga el juzgado de garantía en este caso, y posteriormente se puede revisar en la Corte de Apelaciones respectiva. Sí, todo eso es verdad. Pero resulta que en muchos casos, la defensa de una persona tiene que pedir 7 u 8 veces la revisión de la prisión preventiva, y ahí aún así hay personas que están un año privadas de libertad. Entonces, aquí, y para terminar, creo que este es un tema que tenemos que discutir, pero discutir con la profundidad que se merece. Y a mí lo que no me parece, como opinión también personal, es que la Fiscalía, a través de su fiscal nacional, los fiscales regionales, el Consejo de Fiscales Regionales, se refieran a este tema como una suerte de legisladores, porque ellos no son legisladores. Si cada estamento, cada poder, cada institución, para eso está el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución, tiene sus deberes, sus obligaciones y sus funciones. Pero además, no les corresponde pronunciarse al respecto, a no ser que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo le esté preguntando su opinión. Bueno, ahí tendrán que darla, obviamente. Pero pronunciarse de mutuo propio sobre el asunto no les corresponde. Y yo creo que esas son las cosas que hacen daño, porque también esto puede ser un boomerang, ¿no? Porque para la propia institucionalidad, llámese Fiscalía, Poder Judicial, etcétera, pues bueno, resulta que ¿quiénes son los responsables de que estos procesos se demoren tanto? Porque si una investigación se demora tanto y no tiene resultados, tendrá que declararse la libertad de las personas. Caso real, el caso del Metro Pedrero, estuvieron más de un año, o cerca de un año, perdón, un año, las personas privadas de libertad, y resulta que después fueron declaradas, digamos, absueltas de los delitos por falta de prueba. Entonces, ahora, la Fiscalía también se equivoca. Entonces, también habrá que, y cuando uno tiene la duda sobre estos casos, digamos, y tanta gente que está privada de libertad, entonces tendremos, si no nos gusta el indulto, porque yo también tengo mis dudas al respecto, no nos gusta indulto, amnistía, pongámonos de acuerdo que lo que es primero, hay que revisar urgentemente, en forma especial, caso a caso, para declarar las libertades cuando corresponda y procesar cuando corresponda. Eso es lo que hay que hacer. O sea, y no seguir dando vueltas sobre esta misma situación con gente que lo debe estar pasando mal, porque no es ningún premio estar privado de libertad, obviamente. Sí, que es cierto lo que tú dices, Alfredo. Fíjate que, y algo que decía yo al inicio del análisis, o la introducción por lo menos, es que el problema que se observa detrás es un problema de garantías procesales, ¿cierto? En función del debido proceso y en función de este otro principio que tiene que ver con la presunción de inocencia.
Y lo que agrada fundamentalmente a aquellos entonces es que la imagen que se proyecta respecto de lo que está ocurriendo con estas personas, independientemente de cuál sea el sentido del procesamiento, ¿cierto? Ya sea por desórdenes, por desmanes o por violencia o efectivamente por destrucción a la propiedad pública o privada, la imagen que queda respecto de las garantías procesales en nuestro país es de injusticia, ¿ya? Por no aplicación fundamentalmente del Estado de Derecho, algo que en algún momento también conversamos contigo, Alfredo, y contigo, Cristian. Bueno, básicamente este proyecto lo que requiere son 2/3, ¿cierto?, de quórum en el Senado, y fundamentalmente creo yo que este es un saludo a la bandera. No sé si irá a prosperar esta iniciativa, pero existiendo esta sobredemanda, ¿cierto?, que sobrepasa evidentemente el trabajo de la Fiscalía, el trabajo del sistema aparentemente, la pregunta que queda latente ahí y que probablemente se resolverá a partir de esta conversación de la que tú señalas, Alfredo, es si efectivamente esto requiere una salida política, ¿ya? Pero bueno, muchachos, ese es un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con una de las informaciones que cruza la semana noticiosa, ¿cierto? La otra información que queríamos tratar, muchachos, tiene que ver con este proyecto de ley, también proyecto de ley, ¿cierto?, que está asociado a la postergación de los créditos. Hay una iniciativa que se presentó y que entiendo que ya está bastante avanzada, que tiene que ver con algo que en algún momento conversamos en el programa. ¿Recuerdan que había que congelar la economía? Bueno, nunca se consiguió aquello, nunca se consiguió. Evidentemente parece que meter la mano al bolsillo de una parte importante de la de nuestro de la gestión, ¿cierto?, de nuestro país es complejo. Entonces aparece este proyecto que viene a, ¿cierto?, a resolver un poco estas dificultades. Cristian, te cedo la palabra. Algo habíamos conversado, inclusive creo en algún programa inclusive de este tema. Sí, bueno, algo que anticipábamos, nosotros pregonábamos, ¿cierto? Y que finalmente, bueno, parece que ojalá va a ser ley, pero igual llega tarde. Y sorprende que de esta cosa se esté recién tratando de sacar una ley ahora, que estuvo tramitándose, estuvo enredada y todo lo que se quiera, y resulta que hemos tenido 2 retiros de AFP que aparecieron mucho después. O sea, algunas cosas se legislan con mucha prontitud, con un sesgo quizás ideológico, de presión política, no tengo idea, pero resulta que hemos tenido 2 retiros de AFP que necesitaron ley. Es más, necesitaron una modificación en la Constitución. Y resulta que esta otra cuestión, que es materia solo de ley, que no requería cambio constitucional, resulta que estamos entrampados y ya está por terminar el año. Esta cuestión empezó a conversarse desde que partió la crisis. Marzo, nosotros empezamos a pregonarlo. Abril, mayo, ¿cierto? Ya en junio el Ejecutivo se animó a hacer algo. Pero recién ha pasado toda una tramitación muy extensa, sin mucha urgencia, parece. Y resulta que cuando tengamos la oportunidad de postergar los créditos, además va a ser una postergación solo por 6 meses, que también parece ser bastante escuálido. Y nuevamente el Ejecutivo y el Legislativo cometen el error, más bien el legislador siempre comete el error de ponerse en todas las situaciones. Y dice 6 meses, como que la crisis vaya a durar 6 meses. Anticipó el legislador que la crisis va a durar 6 meses. Y comete un error. Y además hay ciertos sesgos, hay ciertas imprecisiones, pero yo insisto en algo, llega tarde, no es para todos tampoco, y no es para todo, porque aquí estamos hablando solo de los créditos hipotecarios aparentemente. Era algo que nosotros, insisto, nosotros veníamos pregonando, alabamos la opción, pero creemos que todavía es muy insuficiente porque se casó con un plazo y lo otro está llegando muy tarde. Sí, me tomo de este último concepto que señalaste, Cristian, para darle paso a Alfredo. Alabamos, ¿cierto?, de que efectivamente esto se esté tramitando y ya esté a puerta, ¿cierto?, de promulgación y de publicación probablemente. La dificultad raya entonces, ¿cierto?, si solamente va a tocar a los créditos hipotecarios y no se va a extender entonces también a los créditos de consumo. Ergo, ¿cierto?, también el problema que tiene que ver con el tiempo en que se va a postergar el,
que se van a postergar los créditos, ¿cierto? Esta suerte, como nosotros siempre señalamos, ¿cierto?, de estancamiento que tenía que generarse en la economía para ir avanzando con respecto a la pandemia. Alfredo. Sí, mira, primero yo creo que es una buena medida, tardía, obviamente, porque ya hay mucha gente que a lo mejor no va a tener nada que hacer, porque a lo mejor los bancos ya le han ejecutado sus viviendas. Entonces ahí hay un tema. Quizás, y nosotros fuimos majaderos en proponer esta situación, eh, quizás, digamos, lo que tendría que haber afirmado más el proyecto justamente es la moratoria en las cobranzas de los créditos. Porque yo creo que estas grandes corporaciones, los bancos, tienen la espalda suficiente como para haber hecho esta excepción, pero no la van a hacer de mutuo propio, obviamente, sino que hay que obligarlas. Lastimosamente así funcionan las cosas en Chile, porque yo no he visto a ninguna asociación de bancos que diga, mire, nosotros en contribución a todas las necesidades, y la pandemia, la situación social que en Chile vamos a postergar los créditos. No lo van a hacer, no lo han hecho, no lo han anunciado, porque quizás la cultura no corresponde a ese tipo de anuncios. Le falta un poco a nuestra cultura codiciosa avanzar acerca de esos términos, digamos, de responsabilidad social. Pero aquí sigue habiendo todavía un vacío, porque estos créditos, se aprueba la ley para la postergación de los créditos, la persona tiene que solicitarla. Aquí ya tengo anotado 3 casos de personas que me han llamado, que han hablado con sus respectivos bancos, y los bancos mutis por el foro, como se dice. No tienen, aún no se nos ha informado nada, no tenemos procedimiento, no hay oferta acerca de esto. Entonces, se da la impresión de que todavía está quedando un campo fértil para esta especie de iniciativa propia o gusto propio del banco, si acepta o no acepta esta situación. Entonces, la verdad que ahí siempre las cosas son un poquito a media. Bueno, buena medida, tardía. Ojalá se pueda reconvertir ciertas medidas, digamos, de gente que a lo mejor ya está empezando a ser ejecutada. Cuarto, yo creo que el procedimiento tiene que ser claro para que los bancos lo implementen. Porque si uno entrega esto a la libre creatividad de cada banco, van a empezar a tramitar a los clientes, y perdónenme que voy a usar un término bastante duro, van a empezar a manosear a los clientes. Entonces yo creo que aquí hay una situación que tiene que afirmarse todavía más, y ojalá los próximos días alguna autoridad, ya sea la autoridad del Poder Ejecutivo, y si no es así el Poder Legislativo, traten de poner este tema en la palestra para que realmente este beneficio se transmita a través de las instituciones bancarias. Así es, Alfredo, y se transmita a todos los beneficiarios o al universo importante de beneficiarios, porque uno de los elementos que yo alcancé a leer de este proyecto, fíjate, tiene que ver con que hay que estar al día el 18 de octubre. Dejo planteada la pregunta para que nuestra comunidad entienda un poco lo que está ocurriendo como esto. O para que bueno, seguramente con todo, porque hay algunas personas que sí tienen yo diría, una cierta sensibilidad con estos temas, pero seguramente serán muy pocas las personas que van a estar al día a esa fecha. Por lo mismo, Bueno, los grandes empresarios estarán al día, me imagino, los diputados, senadores estarán al día, me imagino, los ministros y subsecretarios estarán al día, otras personas que trabajan en otros organismos también estarán al día, pero esa no es la realidad de Chile. Eso es un ínfimo porcentaje de la pseudo realidad de Chile. por eso lo señalaba, uno de los elementos es estar al día el 18 de octubre. A propósito de lo que ocurrió con la pandemia, fundamentalmente yo no sé qué porcentaje de la población que va a acceder o que pretenda acceder a este beneficio podrá estar cumpliendo con ese requisito de estar al día el 18 de octubre. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esto y como dijimos, ¿cierto? Como dicen ustedes, muchachos, una buena medida, llega tarde, como varias de otras medidas que tienen que ver y que están asociadas, ¿cierto?, a el desarrollo de iniciativas desde el Poder Ejecutivo. Bien, esto ha sido, muchachos, la primera parte de escenario social, ¿cierto? Vamos a cerrar este telón de análisis
un par de minutos, vamos a ir a una pausa comercial, perdón, y volvemos. No se vayan, sigan con nosotros.